días a todos, familia Foot Extreme. Bienvenidos al podcast Footex 360 detrás del balón. Estamos aquí los miembros del equipo de Foot Extreme. Pedro Cázares, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Betty? Buenos días. Buenos días a todos. Diego Cázares, ¿cómo estás? José Luis Puente, también por allá. Y Sandra Carrera, pues de todo corazón también se encuentra con nosotros. Y bueno, pues hoy tenemos un tema espectacular y muy importante que se titula Lo que tu hijo siente, también juega. Y bueno, mamá, papá, se preguntarán, ¿por qué este tema? ¿Por qué tan importante? Porque muchas veces eh, estamos todos listos para el juego, estamos de acuerdo en que nuestros hijos tengan su uniforme listo, sus tachones listos, todo listo, pero no pensamos en que lo que siente también juega. Y muchas veces tu hijo se enoja porque pierde, se enoja porque no sabe qué hacer con sus emociones. Nosotros pensamos que se enoja porque perdió, se enoja, se frustra por lo que le dicen, pero no, nunca consideramos lo que está sintiendo nuestro hijo. Nosotros lo vemos muchas veces llorar porque falló en una jugada, falló en un gol, lo vemos que hace un berrinche, lo vemos que llora, lo vemos que se desconecta, y muchas veces les exigimos demasiado a nuestros hijos. Queremos que no falle. Como mamá, papá y muchas veces como coaches también queremos que nuestro hijo, nuestra hija futbolista no falle, que sea perfecto. Que además de que juegue perfecto, no haga berrinches, esté completamente fuerte en sus emociones. Pero, pues la situación que a veces no consideramos y que es muy importante y hoy la queremos resaltar con todos ustedes es que lo que él siente también juega en la cancha. ¿Estamos de acuerdo, equipo? Y bueno, pues vamos a empezar con una serie 100%, de Betty. preguntas en relación a todo esto. Y pues es un tema súper, súper importante. La primera pregunta que tengo es, ¿en qué momento el niño o la niña futbolista empieza a jugar con miedo? Pedro. Bueno, pues, ¿cómo están, audiencia? Saludos a todos. Y bueno, Betty, estás tocando un tema que lo vemos prácticamente todos los días y en todos los niveles socioeconómicos. Vemos que los niños y las niñas que están jugando fútbol, muchas veces los papás los llevamos al extremo eh, al momento de que ellos están participando, no saben manejar las emociones porque está muy claro que el niño cuando va a un entorno, cuando está en un entorno de entrenamiento, pues se siente muy a gusto, está muy tranquilo con sus amigos, con sus cuates, con su entrenador, es un ambiente muy controlado. Pero cuando va a un partido de fútbol, Betty, la niña o el niño, independientemente de la edad y también hasta los mismos adultos, te cambian el entorno y eso empieza a generar ansiedad. Y esa parte de la ansiedad, muchas veces los papás no somos conscientes de que el niño ya trae una presión simplemente por ir a un entorno diferente. Y en el camino antes del partido le vamos diciendo, tú eres un campeón, vas a meter gol y si metes gol te voy a dar esto y te voy a dar este premio y todo. El niño ya llega saturado y son cosas que tú le estás metiendo a la mochila del niño sin necesidad y lo estás presionando de más. Y el niño al final, niño o niña al final en el partido no alcanza a hacer todo lo que aprendió durante la semana en el entrenamiento por este exceso de presión que se tiene. Además, eso es antes del partido. Durante el partido le estamos gritando, tú puedes, dale esto, y de repente la falla, y no, ¿por qué la fallas? ¿Por qué? Entonces, el niño, todas esas emociones se le van acumulando durante el partido. Y si falla una, él se empieza a recriminar y es donde empieza realmente el problema, Betty. El problema es que el niño no sabe cómo manejar o cómo gestionar sus emociones. Y el papá y la mamá, sin saberlo, todavía le echamos más carne al asador o más limón a la herida. Y eso hacemos que el niño se frustre, ¿sí? Y muchas veces no entendemos el por qué tu hijo o tu hija están sufriendo durante un partido. Y eso se nota cuando bajas la cabeza, cuando ya no participas, cuando ya no corres, cuando ya empiezas a llorar, las emociones están a tope con el niño, con la niña y no saben cómo manejarlas. Termina el partido, hayan ganado, hayan perdido, y el niño sale en duelo, sale molesto, enojado porque
porque no supo manejar sus emociones y todavía como papás, como mamás, les venimos y les recriminamos, ¿por qué fallaste esta? Estaba solo, ¿para qué te traigo a estos entrenamientos? ¿Para qué esto? ¿Para qué? Entonces el niño se siente 100% abrumado, Betty, y eso es algo que no podemos permitirlo en el fútbol infantil. De acuerdo. Y muchas veces pensamos que ese miedo empieza ahí en la cancha. Como papás, nos hacemos de la vista gorda, como dicen por ahí, y creemos que ese miedo empieza en la cancha, por situaciones que pasan en la cancha. Y justo lo has dicho, ese miedo se empieza o empieza a crecer desde antes. ¿Tú cómo lo has vivido, José Luis? ¿Qué has vivido con los niños cuando están jugando? ¿Cuándo empiezas a ver ese miedo? Pues para mí es muy claro entenderlo, Betty. Los niños obviamente empiezan a percibir ese miedo, como bien lo decía Pedro, a partir de no sentirse que están a la altura de lo que las exigencias, el entorno, llámese papás, llámese entrenador, llámese compañeros, esperan de ellos, ¿no? Ellos obviamente muchas veces, por el simple hecho de no querer equivocarse, pues ya sienten una presión tremenda, ¿no? De lo que va a pasar. Y la verdad es que para mí, siendo bien honesto, el análisis, o sea, lo que terminan las observaciones que terminan por hacerle al chico, muchas veces son muy cortas. Con todo respeto, papás, mamás, muchas veces no entienden realmente el juego, inclusive muchos entrenadores no entienden la totalidad del juego. ¿A qué voy? O sea, un niño se va a equivocar y muchas veces es mucho más puntualizable esa parte de que se equivocó en un pase a todo lo positivo que generó durante un juego. Pero para papá, para mamá, lo importante es ganar. Ganaste, eres el mejor, perdiste, híjole, pues qué tonto eres, o por qué fallaste esto, o no estás a la altura, pues vas a ser un perdedor en la vida. Yo creo que es un mensaje tremendamente grave. Un chico puede haber hecho un muy buen partido si tú sabes analizar y sabes, obviamente, cómo poder hacerle una evaluación mucho más objetiva de todo lo que desarrolla durante el juego. O sea, cómo se comportó tácticamente, cómo hizo tus recorridos, no tanto con la participación con la pelota, porque también está bien comprobado que en un partido, muchas veces el tiempo que uno tiene la pelota a lo mejor es de un minuto. En un partido, no sé, de 60 minutos, dos tiempos de 25, 30 minutos de niños, el tiempo que tiene un niño la pelota en sumatoria, a lo mejor es un minuto. Entonces tú imagínate que por esa vez que tuvo la pelota, tú ya lo estás evaluando. Es mucho más importante hacer una evaluación mucho más completa de todo lo demás que hace. O sea, a lo mejor un compañero se equivoca y el niño le dice, bien, no importa, vamos. Eso es valiosísimo, ¿no? Igual no tuvo mucha participación con la pelota, pero estaba pendiente de la marca, estaba pendiente de hacer movimientos para quitarle marca a un compañero y generarle espacios, estaba pendiente de hablar con la voz, comunicarle a un compañero y decirle solo, párala, no sé, muchas otras cosas de las que se puede hacer una evaluación mucho más puntual, mucho más objetiva, y no nada más de quedarse con Nos ganaste, enfocamos en lo negativo. no sirves. Y ojo, porque obviamente eso nos lleva, obviamente, a situaciones y conductas muy equivocadas, no nada más en el entorno deportivo, sino lo que ellos van aprendiendo en la vida. O sea, En la vida, claro. que solamente el ganador es el que sirve, que solamente el que consigue el triunfo es el que sirve, y el que pierde, pues no sirve. Y la verdad es que para mí es algo gravísimo eso. O sea, hay que saber ser muy objetivos, hay que saber interpretar bien el juego y hay que saber, obviamente, valorar el esfuerzo que puede estar haciendo un chico dentro de un partido, no nada más en esa parte que, como bien mencionaba Pedro, pues normalmente lo que hacemos, o sea, oye, hoy es un partido importante, hay que ganar, ¿eh? Como sea, pero hay que ganar. No, como, a ver, espérame, ¿cómo que como sea, pero hay que ganar? No, o sea, sobre todo con niños, no cabe eso, ¿no? Oye, hoy tienes que meter los goles, ¿eh? Hoy es cuando te tienes que mostrar. Entonces el niño llega a la cancha y seguramente ya no se siente, como te decía recién al principio, estar bien preparado, estar a la altura de lo que van a exigirle, pues Claro. todos los que participan del juego, ¿no? Su Para entrenador, cumplir con todas esas aparte expectativas. es correcto, el entrenador le pide una cosa y luego el papá de la grada le grita otra y entonces hay una confusión tremenda en el niño, como que de repente decir, bueno, yo qué quiero, o sea, ¿qué hago? ¿Le hago caso a mi papá o a mi mamá? ¿Le hago caso al entrenador? Claro. ¿Le hago caso al compañero? O sea, es que en verdad cuando uno ya juega te das cuenta que son muchísimas cosas las que afectan y las que pueden obviamente generar que un niño pues termine y salga satisfecho y bien, aun y cuando pierda,
si uno, repito, es objetivo y sabe interpretar lo que hicimos dentro del campo, si llegaste temprano a tiempo al juego, si llegaste con tu uniforme preparado, si desde que empezó el partido empezaste a calentar bien. O sea, son muchas cosas, Betty, porque repito, todo eso te prepara para la vida. Para también en la vida, pues tienes que llegar temprano a tu trabajo, tienes que llegar con tiempo, tienes que estar preparado si vas a una reunión, saber de qué se va a hablar la reunión, etcétera, etcétera. Me explico, no De nada más es acuerdo. llegar a jugar y ganaste y todo está bien. Y entonces tú te vas con un mensaje gravísimo, decir, claro, gané, soy el mejor. No, espérate, y todo lo demás que hiciste, o sea, Claro, de acuerdo, José Luis. entonces, yo creo que va mucho por ahí de ti, esta Muy parte que bien, uno juegue con miedo, con temor, con ansiedad. gracias. Pocas veces nos ponemos a pensar o a reflexionar qué hacemos nosotros como papá o mamá o qué herramientas tenemos nosotros como papá y mamá para ayudarles a nuestros hijos a manejar esos miedos. La Sí, pregunta específica en relación a esto es, ¿qué cosas hacemos como adultos, como papás, mamás, abuelitos o abuelitas para que nuestro hijo, fíjense bien, deje de disfrutar el juego? bueno, aquí te lo puedo decir en carne propia, Betty, digo, hemos aprendido mucho en estos, pues en todo este mundo deportivo en el cual hemos estado. Para empezar, pues, nosotros, Sandra y yo, como pareja, decidimos ser padres presentes, ¿no? Pero nadie nos guió y nadie nos enseñó cómo ser padres efectivos o padres preparados, ¿no? Nadie nos guió. Toda esta nueva tendencia de que para poder llegar ya a ser futbolista profesional o obtener becas deportivas, anteriormente no había tanta competencia como hay ahorita, ¿no? Ni había tanta despertar de conciencia de que los niños son humanos y hay que tratarlos y manejar muy bien sus emociones. Antes era la manera tradicional pues a través de la violencia, si le quieres llamar así, era, tienes que hacer esto por esto, y no le preguntabas a los hijos. Los hijos tenían que seguir las reglas del juego, porque así funcionaba antes, ¿no? Entonces, en todo este proceso que hemos vivido, lo he vivido con mis tres hijos, qué actitudes malas teníamos, que yo me daba cuenta, era, pues tú trates de meterte a jugar como si tú estuvieras jugando, y ahí es donde empieza el error. Ahí es ¿Y te donde das cuenta que te, dejaban te- de disfrutar? claro, claro, porque empiezas a gritar, te empiezan a ver alterado, te empiezan a ver que a lo mejor le estás reclamando al entrenador, o ves que haces ademanes, le quitabas la atención. O sea, lo que yo me daba cuenta de mis actitudes es que dejaba de ser un juego. Fíjate qué peligroso, ¿no? Fuerte, claro. Deja de ser un juego, porque al final, por eso se llama juego. Estás jugando y jugar es un sinónimo de diversión. Y lo que realmente estaba pasando es que mis hijos dejaban de disfrutar porque yo los empezaba a presionar, porque yo me empezaba a tensionar. Y empezaba a tensionar, no nada más yo, empiezas a Toda la familia. tensionar a los papás de al lado, no, pues espérame, a los papás de mi equipo y a mi esposa, y si iba mi papá y si iba mi mamá, también se tensionaban y veían, o sea, era falta de conocimiento de cómo manejar las emociones de nuestros hijos, ¿sí? En cualquier competencia, en cualquier situación que fuera competitiva. Entonces, en ese proceso, pues te vas dando cuenta que se terminaba el partido o la participación y no querían acercarse a ti, ¿sí? Te empezaban a tener miedo, te Claro. empezaban a rechazar, los comentarios que hacías, veías que de alguna manera los herías, o sea, los estabas hiriendo, y eso pues empieza a romper un vínculo. Al final venimos a esta vida, Betty, a ser papás presentes, a ayudar a nuestros hijos a que triunfen, ¿sí? El problema es que nadie nos ha guiado y nos ha dicho el cómo debemos manejar las emociones de nuestros hijos y nuestras mismas emociones, ¿ok? Entonces, es muy difícil el poder guiar a un ciego siendo ciego, ¿no? Claro. Ujú. ¿Qué es De esto? acuerdo. ¿De qué estamos hablando nosotros? Estamos hablando de que aquí tenemos una guía de cómo, qué significa cada emoción y cómo podemos canalizar cada emoción. Para mí eso es lo más importante,
¿ok? De acuerdo. Entonces, si no estamos capacitados como papás, mamás, si no estamos hablando el mismo lenguaje, papá, mamá, y si hay una familia, porque familia es mamá, hijo, o mamá, hija, o mamá, hijos, no significa que tienen que estar papá, mamá presentes. Pueden ser mamás solteras, mamás divorciadas, mamás viudas, papás solteros, papás viudos, o puede estar la abuelita, puede estar el abuelo. O sea, familias son más de dos, Ujú. ¿sí? Que tienen que sean sangre, Ujú, ¿no? ujú. Si no estamos preparados para guiar a nuestros hijos en un tema de una disciplina deportiva, que es un juego, va a dejar de ser un juego muy rápido. Y eso es súper peligroso. ¿Por ¿Qué qué? pasa? Porque en lugar de unir, 100% separa. Perdón. Sí, ¿y qué pasa cuando mamá y papá creemos que sí sabemos y estamos seguros de que lo Bueno, José estamos Luis. haciendo bien, aunque veamos a nuestros hijos que no disfrutan del fútbol? Queremos ser perfectos como mamá y papá y queremos que nuestros hijos sean perfectos y que no se equivoquen y mucho menos aceptar que nosotros nos equivocamos. ¿Qué Sí, procede, José Luis? totalmente, ¿Qué me totalmente. cuentas tú? ¿Qué has observado como coach con tantas familias, tantos niños? ¿Cómo lo viviste? Sí, no, totalmente. De que el rol que adoptamos es un rol totalmente erróneo. Como bien decía Pedro, el papá y mamá lo que quieren, repito, es ganar, lo que quieren es que su hijo sea el mejor. Sí, está bien, pero la forma en cómo buscan apoyar, en este caso al niño, no es la adecuada. O sea, viene a través de gritos, viene a través de frustración, de ansiedad, y eso se transmite a la cancha. Y pues ya obviamente, si de por sí en la cancha sabemos que es difícil jugar porque el niño se está enfrentando a un rival que también te quiere ganar, que el juego se desarrolla en movimiento, no es estático, que se juega con los pies, que se juega en espacios de juego pues, pequeños, donde obviamente hay un margen que si sales de ahí ya obviamente es fuera, etcétera, etcétera, pues se vuelve bien complicado para mí. Entonces, tendremos que entender plenamente cuál es nuestro rol que tenemos hoy en día. Y lo mejor es un rol de acompañamiento y un rol de apoyo. Si no entendemos esta parte, que como dice Pedro, muchas veces es por pleno desconocimiento, no porque lo queramos hacer adrede, pues lo que vamos a generar es una frustración, vamos a generar, como bien lo mencionaba Pedro, que es gravísimo miedo, o sea, que el niño ya tenga miedo, niño o niña, de acercarse contigo porque dice, no, pues me va a regañar mi papá. Otra vez ya viene, ya volvimos a perder y va a estar enojado y va a estar enojado el resto del día. Podemos generar, obviamente, este tema de violencia, como perfectamente lo mencionaba Pedro, que es tristísimo y gravísimo, o sea, Y que que cada existe. vez más existe, claro, cada vez más se da en No, patrones claro, eso Y es es pan de grave, todos los días de ti. claro. pleitos entre papás, cuando uno dice, oye, deberían al contrario, de sentarse, en vez de estar aislado y que esté apoyando y porras y cada vez pues, más provocativas, deberían de mezclarse y aplaudirle a todos los niños. ¿Sí me explico? Eso sería hermoso. Y que los niños cuando salieran, pues salieran contentos, más allá de si ganaste o perdiste. Repito, estamos hablando en categorías sobre todo de niños pequeños, de niños, como lo mencionábamos en podcast anteriores, de menores de 12 años, donde obviamente es una parte totalmente formativa y donde el niño tiene que entender que el juego es para divertirse, que si está ahí es para pasarla bien. Justo estábamos el otro día en una reunión donde una mamá me decía, oye, ¿tú podrías ayudar al equipo de nuestro hijo a que mejorara? Porque pues fíjate que le toca un chorro perder y entonces yo le dije, sí se puede, pero se vuelve un tema complejo porque tampoco es una varita mágica. O sea, también los papás de repente creen que porque entrenen con alguien ya van a ganar luego, luego. Y pues no es así. Muchas veces hay que valorar, como decía yo, pues realmente el nivel de cada niño con que intentan afrontar. Pero lo que me sorprendió es que me dijo, no, y es que mi hijo estaba en el equipo bueno de su colegio, ¿no? Como se le llama vulgarmente, es el equipo A o el equipo, no sé, primer equipo, lo que tú quieras, y decidió él mejor jugar en el equipo, digamos, no tan competitivo, pero ahí se la pasa bien, pero pierde mucho. Entonces yo volteé y entendí, dije, aquí la que está mal con todo respeto de la mamá. O sea, la mamá es la que quiere que el niño gane y no entendió que el niño no le interesa ahorita ganar. El niño lo que quiere, pues es pasarla bien, pues es disfrutar el juego, lo cual es lógico. Y entonces en esta parte de nosotros querer supuestamente que nuestro hijo sea competitivo y ganador, pues entonces estamos obviamente transversando totalmente las cosas, ¿no? Al niño no le interesa ahorita ganar. La mamá obviamente me decía, es que yo lo que quiero es que tampoco, pues pierde y pierde y pierde. ¿Y por qué no?
Lo que quieren es que ganen, claro. Hay Como, como incongruencia de mensaje. correcto, Betty, pero mi pregunta es, ¿por qué no quieres que pierda? O sea, ¿por qué tenemos este miedo a que el niño también aprenda a manejar la frustración? Que es algo increíble. Importantísimo. Cuando tú estás ganando y ganando, pues todo es color de rosa, ¿no? O sea, todo hasta se digiere mejor, el ambiente es mejor. Sí, no, pero ¿qué pasa cuando te está yendo mal? Y inclusive en la vida, que a lo mejor no te están saliendo las cosas. ¿Y qué va a pasar si el niño está acostumbrado nada más a ganar? Seguramente no va a saber qué hacer y seguramente va a venir, obviamente, una respuesta de violencia por parte del niño, ¿no? O sea, de frustración, de arranque, de ira, de coraje, de cólera, de no querer. Y entonces no pasa nada, o sea, que el niño pierda, está bien, que el niño aprenda a perder y que el niño se dé cuenta que muchas veces le va a tocar perder muchas veces para poder mejorar. La derrota muchas veces nos da un mensaje mucho mejor y viene un aprendizaje de la victoria, porque repito, la victoria tapa muchas cosas. Por eso les decía desde un principio que no nada más hay que premiar al que gana, sino también hay que saber reconocer al que pierde y la forma en cómo ganamos y cómo perdemos, ¿no? Entonces, pues el rol es ese, el rol de acompañamiento, rol de escuchar a nuestro hijo al final, qué siente él, o sea, qué sintió, más allá de si yo grité o no grité, abrazarlo, acompañarlo, escucharlo y no reprocharle, porque pues ya de por sí, o sea, él ya se siente mal por haber perdido. O sea, yo no conozco a nadie que esté feliz porque perdió, o sea, los Claro. niños No. por naturaleza. Entonces también, con todo respeto, pues hay que tener un dedo de frente para decir, oye, mi hijo perdió y yo todavía encima le voy a decir que qué bruto es o que cómo la falló o por qué se la pasó a su compañero que no juega bien o que el árbitro no, porque esa es otra también, no es que el árbitro es malísimo. Híjole, dices, no puede ser, o sea, en verdad, tú como papá, como adulto, te vas a poner a ese nivel de echarle la culpa a un señor que se está ganando la vida pitando y que también es un humano y se va a equivocar, pues mejor el mensaje es, hijo, pero ¿cómo te sentiste? ¿Qué crees que hiciste bien? ¿Cómo crees que puedes mejorar? ¿En qué aspectos crees que tu equipo no funcionó? ¿Por qué crees que esté pasando eso? Hay que seguir entrenando, hay que seguir trabajando, es parte de un proceso. Y eso le va a dejar una enseñanza mucho más grande que simplemente, repito, reprochar porque no la metió, porque falló, lo que tú quieras, ¿no? Claro. Y ese es el objetivo de este podcast, poder decirle a papá y mamá, hay otra forma de hacer las cosas. Porque lo que hemos visto cotidianamente Claro. en las copas, en los torneos, en los entrenamientos, es que papá, mamá y coaches y los mismos compañeros exigen demasiado a los niños. Y luego decimos, ¿por qué está triste? ¿Por qué está enojado? ¿Por qué se está pagando? Y no nos hacemos responsables de nuestra parte. Y fíjense, no sé, ustedes me dirán si lo han vivido así, pero a mí me ha tocado muchas veces en que dicen mamás y papás que sí están conscientes de esto, pero empieza el juego y es otra historia. Hay gritos, como bien lo Se dicen, hay transforman. exigencias y se acaba el partido y hay reclamos porque te equivocaste, porque lo hiciste, porque fallaste, para eso entrenas, para eso te traigo, para eso te preparas. En fin, creo que esa parte ahí es donde tenemos papá y mamá que hacer el clic y estar conscientes de que somos los responsables. Somos los responsables de educar a nuestros hijos y Totalmente. enseñarles. Y como decía Pedro, a veces no Así es. sabemos, pero tener esa pues certeza de que podemos cambiar nuestras creencias, podemos cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que tomar las riendas y tenemos que prepararnos para ayudarle a nuestros hijos y entonces verlos jugar y verlos disfrutar. Les voy a hacer otra pregunta que también tiene que ver con todo esto. ¿Cuáles son las señales de que un niño se va apagando poco a poco en el fútbol? Cuando no vemos al papá enojado y no vemos los gritos, pero yo veo a los niños jugando y veo que se está apagando. ¿Cuáles son esas señales? Pues cuando ya no empieza. José Luis, adelante. Tú normalmente estás con los niños. Yo tengo mi punto de vista, pero quiero escuchar a José Luis. Yo lo que veo es que ya no disfruta el juego, precisamente. O sea, ya juega, digamos, por un compromiso que tiene, porque lo metieron en un equipo, pero él ya no tiene el deseo de participar, el deseo de jugar. Está más como por obligación, en este caso por parte del papá y mamá que los metieron ahí a querer jugar, porque esa es otra vez. O sea, muchas veces los niños tienen pues, otros talentos y otras habilidades y otras virtudes, y muchas veces papá y mamá, muchísimas veces, son los que los meten a jugar pues
porque les gusta el Para fútbol. cumplir su sueño. Exactamente, porque el papá en algún momento jugó, la mamá es apasionada del deporte y a lo mejor el niño no quiere estar ahí, entonces pues, poco a poco va manifestándose de esa manera, ¿no? Con cierto grado de apatía, de desinterés, lo ves en el campo y no tiene ganas, lo ves en el campo y está desmotivado. Entonces, pues obviamente nuestra labor ahí, como digamos, formadores y como parte de un grupo, pues es acercarse a saber qué es lo que está viviendo el niño, ¿no? O por qué está jugando así. Y muchas veces uno puede ser quien sea la figura a través del niño. Por eso es que nuestra figura es importantísima, porque muchas veces los niños tienen más confianza en uno que en papá o en mamá. Y eso, pues obviamente, es un tema que papá y mamá deben de atender, ¿no? O sea, que un niño se atreva más a hablar digamos, su coach y que lo vea más como una figura, pues, de apoyo. No voy a decir una figura paterna, pero una figura de apoyo y una figura de comprensión así Confianza. como mamá, ¿no? Que pues, tendrían que ser pues las dos figuras con las cuales él podría tener o debería tener total confianza en manifestarse. Pero sí, seguramente es por eso, Betty, porque ya vivió un proceso sobre el cual pues hay poco reconocimiento, no importa lo que hagas, siempre hay un reproche, no hay obviamente una parte donde el juego se convierte en algo que transforme un momento en alegría, sino por lo contrario, es un momento que transforma, que da pleitos, que si el papá dijo, entonces la mamá defendió, entonces papá y mamá ya se pelearon, entonces el niño va a decir, ¿para qué voy a jugar si mis papás van a terminar embroncados, peleándose? No, mejor me Claro. pego, mejor yo muestro este desinterés y mejor me voy a otra cosa. O repito, simple y sencillamente porque a él no le agrada el fútbol. Él quiere participar de otra cosa, ¿no? Y yo entiendo que el deporte es un medio a través del cual un chico puede, obviamente, adquirir muchos valores, pero no necesariamente, en este caso, pues, pudiera ser el fútbol. No. Repito, hay que entender en ese momento esas situaciones que bien mencionas de ti son muy puntuales, y uno las ve. O sea, la alegría con la que el chico va, el compromiso con el que el chico va, si el chico está diciéndole a papá y mamá, ya llévame, quiero ir a jugar, o simplemente ya mejor, pues empiezan a manifestarse de otra forma, de no tener ese interés. Todos esos mensajitos, ¿no? Uno Claro. los y entonces hay que abordarlos de inmediato, porque lo que menos queremos es que el chico despierte. Si ya no quiere jugar fútbol porque a lo mejor le gusta otro deporte, bienvenido y que lo practique y lo practique bien. Pero si es por una situación externa que el chico quiere abandonar y entonces eso va a ocasionar que pase tiempo de ocio, pase tiempo de vicio, esté más cerca de cosas negativas, hay que rescatar esa situación. Y hay que, pues es un poco de alerta gigantesco, ¿no? Ahí de alerta, 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 donde papá y mamá tendrán que entender qué es lo que deben de hacer para ayudar al niño, ¿no? Ellos ya vivieron su proceso, ellos ya son gente adulta, la que toca es ahora ayudarle al pequeño o la Alegra. pequeña, pues para que esté bien. Muy bien. Pedro. Aquí yo veo así muy puntuales alertas importantes que los papás tienen que poner atención. La primera alerta es que el niño no encaja en ningún club, ¿sí? El niño va a un club y luego no me gustó, quiero ir a otro, no me está gustando, quiero ir a otro, y al final la verdadera respuesta no es que los clubes no estén bien. Yo creo que el niño está teniendo temor a vivir estos procesos de reclamo, de presión de los papás. Muchas veces es que no se siente con la capacidad también el niño porque o es muy tímido o la expectativa es muy alta que le están poniendo los mismos padres de familia y el niño dice, híjole, yo no puedo cumplir esto y yo prefiero no meter, yo no quiero ser la manzana de la discordia en mi familia, ¿sí? Yo no quiero ejercer toda la presión de que mi papá, él quiere que yo sea futbolista, mi mamá quiere que gane todos los partidos. Entonces, muchas veces el niño tiene estos mecanismos de defensa, Betty, en donde no está dispuesto o no lo sobrepasa esa presión y no entiende que puede el niño llegar y jugar y liberar, porque ese es el objetivo. El objetivo número uno es que a los 3 a los 12 años el niño, a través de juegos, se divierta, disfrute y de una manera natural y repetitiva, el niño agarre las habilidades del fútbol. ¿Sí? De eso se trata todo esto. La mamá se hace cargo en esas edades. La mamá le está dando hábitos, la mamá lo está alimentando su autoestima, ¿sí? El padre, el papá como figura paterna, lo debe de agarrar de los 13 años en adelante, ya lo suelta a la vida, ya lo mete a un entorno competitivo, ¿sí? Pero muchas veces no entendemos nuestros roles como papás, presionamos de más
Y ahí es donde viene el problema. Muchas veces como papás, y ese es el segundo punto que yo veo, muy grave. Muchas veces los papás quieren sacar, papás y mamás, quieren lograr por un tema de prestigio, ¿sí? Un tema de prestigio social a través de los hijos. Tú tienes que ser futbolista porque yo no lo logré. Y estamos en una sociedad consumista en donde todo depende de un reconocimiento para poder ser quien yo no pude ser, ahora tú sí eres. Entonces, eso, imagínate la carga emocional que le estás dando a tu hijo. Sí, no, El típico papá, mira, el típico papá que dice, yo estuve en reservas, pero me troné la rodilla. No te tronaste nada, güey. No traías el talento para hacerlo, ni tenías el apoyo, ni tenías la mentalidad, ni tenías lo que había anteriormente. Mira, así los capta rapidito esos pero papás, cuesta que son reconocerlo. los que... no, nunca te lo van a Nunca te lo reconocer. van a ¿Por reconocer, qué? claro. Porque nadie quiere que le digas a la gente que He perdido. no la hizo en su vida deportiva, ¿sí? Y muchas veces la mamá cae en el juego del papá porque se siente fuera porque ella no hizo fútbol desde chiquita, porque no tiene esa cultura. A lo mejor en su casa ni jugaron fútbol, pero se casó con un futbolero. O sea, un futbolero significa que le gusta el fútbol y jugó fútbol, pero no quiere decir que está capacitado ni uno ni otro para gestionar las emociones, para gestionar la nutrición, para gestionar los descansos. ¿Sí? Por eso existen las especialidades en cada una de las disciplinas de los deportes. Para eso hay un psicólogo deportivo, para eso hay un preparador físico, para eso hay un entrenador y un formador. Eso es lo que deben de hacer los clubes, que esa es otra de las problemáticas que hay. Muchas veces el club te dice, tu hijo es un crack, tu hijo vas a ver, lo voy a desarrollar, y resulta que el hijo, pues en lugar de ser un crack, pasó a ser uno del montón. ¿Por qué? Porque no hubo una estrategia personalizada en donde el niño pudiera desarrollar sus habilidades individuales, su técnica individual, y físicamente no está. ¿Y qué hacen muchísimos de los clubes en muchas partes del mundo? Siempre meten a los mejorcitos niños, porque al final entendamos, papás, que esto es un negocio. La academia de fútbol no puede becar a todos, puede becar a 3 o 4, pero ellos viven del resultado, de que ganen. Y muchas veces esa parte, Betty, es donde truena todo, donde la mamá hizo el sacrificio de llevarlo, el papá hace el sacrificio de pagar, el niño está yendo a entrenar y de repente el niño no lo meten. Y esa es otra frustración enorme que tiene el niño, que lo metieron 3 minutos, fue a entrenar toda la semana, lo metieron 3 minutos porque metieron a los niños que en esa edad son más desarrollados, coordinados, más coordinados, y él está en proceso. Los niños no crecen igual, Betty, todos son diferentes, cada niño tiene un proceso. Por eso es muy importante lo que dice José Luis. Hay que dejarlos que jueguen, hay que desarrollarles su base coordinativa, hay que desarrollarles su técnica individual en ambos perfiles. Hay que darle todas las herramientas a los niños para que en este proceso de 3 a 12 años vayan consolidando todas esas habilidades para después llevarlos a un nivel competitivo. Los queremos aventar antes de tiempo, los queremos soltar al ruedo antes de tiempo. Hazte cuenta que quieres soltar al fútbol profesional a un niño que no tiene todavía, físicamente no está preparado, mentalmente no está preparado, coordinativamente no está preparado, no se alimenta bien, emocionalmente no sabe gestionar sus emociones, no descansa, está todo el día en pantallas, ¿sí? Viendo puras cosas que no ayudan al niño, y ahí es donde truenan los niños, Claro. más Y es la que presión de los tenemos, papás, más no lo meten los entrenadores, más no tienen los hábitos necesarios. ¿Qué pasa? Pues el niño truena, bueno, ¿sí? claro, ¿Y qué estamos esperando? Los papás, reconocimiento, prestigio, porque vives en la sociedad, vives de eso, y eso no es lo que se espera de un deportista de alto rendimiento. claro. Hay Pedro, otro, ahora que comentas,
Perdón, Algo José. opcional, sí, que ahorita lo mencionaba Pedro, que también lo hemos tocado, Definición. me pasó decirlo, pues que muchas veces el chico viene obviamente de haber ya jugado, o sea, de una cantidad de entrenamientos y una cantidad de partidos que espantan. O sea, uno cuando escucha, como que dices, ¿cómo? Resulta que de repente ves un niño en un entrenamiento que pues lo ves cansado, ¿no? Pues dices, ay, qué raro. Y cuando te acercas, ¿no? O sea, le dices, ¿qué pasó? No, es que pues entrené con mi equipo a la escuela y luego fui y jugué con el equipo de no sé qué y luego pues ya Muy vi, importante. y entonces terminas tú el entrenamiento y le dices al papá o la mamá, oye, pero tu hijo viene cansado, o sea, ya había jugado, no era necesario que viniera hoy a entrenar, era mejor inclusive que descansar. No, 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 él tiene Él que tiene entrenar. que venir. Tiene que Claro. entrenar y él tiene, porque pues más es mejor, o sea, y esa es la palabra, más es mejor. Y tú dices, no, 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 para nada, no necesariamente. No hay que anteponer la cantidad a la calidad. La calidad del entrenamiento, la calidad en cantidad, o sea, en el número de días es bien importante. Y lo peor, más allá de eso, Betty, es que cuando les preguntas además, oye, ¿y comió? Porque pues me estás diciendo que entrenó con la escuela y que luego se fue a un partido y que luego de ahí te lo trajiste para acá y a qué horas comió el niño, o sea, a qué horas descansó, comió, se hidrató. No, 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 o sea, ahorita que venimos para acá le dimos su Coca-Cola y, ay, joder, Claro, porque no, muchas veces se enoja, no nada más por lo que está sintiendo, sino también porque simplemente no comió, no correcto, tiene la correcto, energía. exacto, ya mentalmente, Betty, ¿cuántas veces uno cuando tiene hambre, pues no está ya de malas? O sea, ya no estás pensando, ya tu cuerpo no está preparado, no, pues el niño está de malas y entonces encima uno cree que el niño viene con apatía, pero no, resulta que viene Es el que niño no de haber comió. jugado, de haber entrenado y además pues comió una Coca-Cola con unas papitas, porque pues eso es lo que les alcanzó rápido, lo más rápido en el trayecto, ni siquiera haber preparado un buen lunch. Y repito, papás, mamás, más no es mejor. O sea, quítense esa mentalidad. Hay que saber planificar, hay que saber cuánta cantidad de partidos juega un niño a la semana, no porque estén tres, cuatro equipos y lo inviten a jugar, eso va a acelerar su proceso y lo va a hacer mejor, no es cierto. Es bien importante que juegue, por supuesto, pero no una cantidad abrumadora de juegos donde ya el niño ya ni siquiera tiene la energía, la motivación, el deseo de jugar. Porque aparte los papás le echan la culpa al niño. No, es que él es el que quiere venir. Sí, por eso. Sí, sí, pues sí, No el quiso niño es el que comer. señala a lo mejor, pero pues, tú tienes que entender y ponerlo freno, ¿o qué? Porque el niño te va a decir, no es que él se quiso subir al azote de caminar por la cornisa, yo se lo permití. Pues no, ¿verdad? O sea, obviamente que tú le tienes que decir también muchas veces a tu niño, ya jugaste hoy, ya es, no, ya vas a descansar, te vas a alimentar bien, te vas a hidratar bien y vamos a prepararte para lo siguiente, ¿no? Entonces, ese es otro punto bien grave, bien, bien grave que los papás, Súper grave. Súper. ¿no? La cantidad de carga de entrenamientos que muchas veces, con todo respeto, no les aportan nada más o nada positivo a sus hijos o hijas. Claro, y volvemos a la misma conclusión. ¿Quiénes somos los responsables, papá y mamá? Porque a veces 100%. nuestros hijos en la emoción y también en lo que ha aprendido a vivir de su alrededor, de pensar que, como tú dices, entre más es mejor. Mientras más juegos yo sea invitado, convocado, mientras más entrenamientos, mientras más tiempo, soy el mejor. Y porque aprenden nuestros hijos a ser reconocidos o validados de acuerdo a lo que les decimos nosotros. Y aquí en esto de les decimos, eh, quiero preguntarles las palabras que les decimos a Betty, nuestros hijos. Sí, Betty, antes de que me hagas esta pregunta, sí, te voy a decir qué efecto tiene todo lo que hemos platicado anteriormente cuando es tan obsesivo el tema de que va, entrena, juega 3 veces a la semana o 5 partidos el fin de semana. El problema, ¿sabes cuál es? Que toda la familia está involucrada y está enfocada a que el niño, todo el mundo está atrás del niño. Y sabes qué, eso se genera una obsesión enfermiza de los padres, de ambos. Y luego todavía involucras a los abuelitos, involucras a los tíos, a los amigos, a los primos, y se convierte en una bola de nieve. ¿Sabes qué significa eso? En lugar de que sea algo sano, bueno, un solo partido en donde el niño o la niña vaya a un desafío, se prepare toda la semana y va a un partido, máximo dos, dependiendo la edad y el formato que debe de jugar, porque eso es para otro podcast, sí. pero el tema es que toda la atención, imagínate un niño de 10 años teniendo toda la presión, papá, mamá, abuelitos, abuelitas, y aparte
todo el mundo se vuelca sobre eso. Todas las expectativas que el niño está generando por un partido de fútbol o por 5 partidos de fútbol, todo el mundo se desgasta en Sí. llevarlo, traerlo, la ropa, el uniforme, jugó o no jugó, hay que sacarlo de la escuela si va a un torneo, hay que, o sea, el niño no duerme, le das comida chatarra en los traslados, el niño no descansa, le estás dando carbohidrato simple todo el día, el niño en lugar de recuperarse se está cansando, porque el carbohidrato simple, cuando tú te lo comes, es para luego llevarlo a la energía al campo, pero no estás haciendo el carbohidrato complejo, que es lo que tú te lo tienes que comer con mucha anticipación para que vuelvas a recargar tus músculos. Por eso se le llama alto rendimiento. Y los niños, los papás de los niños no entienden o no entendemos que los niños no son máquinas, Betty. Los niños son seres humanos que sienten, que valoran, que lo único que ellos quieren es tener el vínculo con mamá y con papá para toda la vida, ¿sí? A mí me preguntan, y cierro el comentario con esto, a mí me preguntan, a mí me cuestionan en redes sociales, ¿y tú a quién has sacado? ¿Cuántos profesionales han sacado con todo lo que ustedes están diciendo? Les digo, ¿sabes qué? Me da risa tu pregunta, se nota que traes un nivel de conciencia muy bajo, pero muy por debajo de lo que estamos hablando nosotros, porque lo único que nosotros estamos buscando es que el fútbol sea un vehículo para que tu hijo sea una buena persona y sea exitoso en la vida, y que no sea una persona mantenida, que no sea una persona frustrada, que no sea una persona violenta, que no sea una persona mala, ¿sí? Sí. Eso es lo que estamos buscando. No entendemos que el fútbol para llegar a ser profesional llegan muy poquitos. Y en este proceso se van quedando todos, pero con familias destruidas, Betty, ¿sí? Con niños frustrados, con niñas frustradas, que le echan la culpa a todo el mundo de que no pudieron llegar. Y los grandes responsables que juzgaron a sus propios hijos fueron los papás. Si no están preparados los papás, mamás, abuelitos, abuelitas, tías, quien sea el tutor, si no están preparados, no puedes guiar a un niño. Punto. Entiéndalo, por favor. Nosotros no estamos buscando ser niños profesionales, estamos buscando hacer personas buenas, ¿sí? Y el fútbol es un vehículo para hacer personas buenas porque hay muchas experiencias positivas que las podemos sacar a través de eso, ¿sí? Sí. Nosotros como adultos no hemos cerrado nuestras propias heridas, ¿sí? Todo lo que vivimos de niños, todas las frustraciones de adultos los queremos sacar. ¿Y cómo los queremos sacar? A través de nuestros hijos. Discúlpame, ya pasó tu tiempo. Esto es un juego. Es el juego de la vida. Y se llama fútbol, o se llama taekwondo, o se llama tenis, o se llama fútbol americano. Se llame como se llame. Ese es el vehículo. Pero si no lo entienden, papás, que todo lo que quieren hacer es por un reconocimiento que mi hijo vale y quiero subirlo a las redes sociales porque si quiero que sea influencer, quiero que todo el mundo esté hablando de él. ¿Tienes idea de la exposición que le estás dando innecesaria a tu hijo y la presión que le estás generando? ¿Tienen idea? Yo creo que ni les pasa por la mente de ti. Eso es lo grave de esta situación. Y eso es Tu lo que siguiente queremos pregunta. con este podcast y con todos los que vamos haciendo. Has tocado algo importantísimo, Pedro. Lo que queremos es ayudar a los papás, a las mamás, que si no saben por qué nuestros hijos están frustrados, que si no saben por qué nuestros hijos están enojados, que si no saben por qué nuestros hijos fallan, que si no saben por qué cuando llegan a los 12, 13 años ya no quieren saber nada del fútbol, pues es por esto. Es justamente por todo lo que nosotros como papá y mamá hacemos con nuestros hijos, por las palabras que les decimos, que les enseñamos, porque ellos van a repetir lo que nosotros les estamos enseñando. Y Somos ejemplo, Betty. somos ejemplo, y queremos papá y mamá decirles, sí se puede, pero de otra forma, diferente. Correcto. Ayudar a nuestros hijos a que disfruten, a que sean felices. Importa lo que sienten, pero en ese lo que sienten, importa lo que comen, importa cómo duermen, importa lo que decimos,
importa qué oportunidades les hemos dado a nuestros hijos de que vayan perfeccionando su entrenamiento, de que vayan mejorando en su coordinación, de que vayan perfeccionando su entrenamiento individual técnico. Porque si nosotros como mamá y papá no sabemos cómo, existen formas, existe un programa. Nosotros hemos trabajado con un programa que les puede ayudar papá y mamá a ayudar a sus hijos a perfeccionar su entrenamiento individual en la parte física, técnica, nutricional, emocional y de valores. Porque no sabemos todo, papá y mamá. Pero si aceptamos la ayuda, si buscamos en dónde, si revisamos que sean programas serios, seguros, basados en la experiencia, con mucha información comprobada, corroborada por científicos, por profesionales. Y entonces seguimos esa guía, ayudamos a nuestros hijos, porque lo que sí les podemos asegurar es que cuando a nuestros hijos les ayudamos a perfeccionar la parte física, que ustedes ahorita podrán profundizar un poquito más, que es la coordinación y demás, ellos se van a sentir más seguros. Si perfeccionan su parte técnica, muchas repeticiones, haciendo los movimientos de manera correcta, cuando llegan a la cancha lo van a hacer de manera automática. Y cuando se sienten más Natural. seguros porque han entrenado, porque han perfeccionado sus movimientos, van a disfrutar mucho más. Y si además papá y mamá comprendemos a nuestros hijos, somos un ejemplo, les enseñamos que el fútbol es la vida, con buenos momentos, malos momentos, con frustraciones, con inmensas alegrías, con trabajo en equipo, con responsabilidad, con respeto, pues entonces es cuando podremos decir, estamos jugando bien. Ya para despedirnos, chicos, porque estamos llegando a la parte final de nuestro podcast, si nos pueden decir una conclusión de este tema tan importante, que es lo que siente tu hijo, también juega. José Luis. Pues yo invito a los papás a que no cometan los errores que cometimos nosotros. Como decía Pedro, y lo hemos platicado en otros podcasts, les hablamos obviamente en base a la experiencia, no es porque seamos genios ni queremos serlo, simplemente es porque vivimos procesos ya con nuestros hijos donde cometimos errores. Yo me incluyo, con mi hijo el más grande lo cometí, igual generé expectativas mías donde yo pensaba que mi hijo desde muy chiquito pues tenía que demostrar cosas que pues, no estaba ni cerca de preparado para poderlas demostrar, simplemente por edad, estoy hablando de los 4 o 5 años, ¿no? Entonces, estamos aquí para ayudarles, papás, estamos aquí para orientarlos, no es un tema donde queremos demostrar que sabemos más que ustedes y seguiremos aprendiendo y obviamente esto nos hará crecer, ¿no? Entonces, permitamos que nuestros hijos vivan su proceso y seamos realmente quienes los apoyemos. Entendamos bien nuestro rol de apoyo, nuestro rol obviamente de darles lo mejor en cada uno de los aspectos que bien acabas de mencionar de ti. Y pues siéntanse en confianza de tocar base, de preguntarnos en futuros podcasts cualquier tipo de situación y buscaremos la mejor forma de orientarlos a partir obviamente de nuestra experiencia y de los errores que hemos cometido y de cómo la vida y obviamente nuestra preparación nos ha ido ayudando a entender qué es lo mejor que tenemos que ofrecerles a nuestros hijos. Muy bien, gracias José Luis. Pedro. No necesariamente por ser un jugador es profesional, ser un entrenador de la élite, no porque seas alguien reconocido, un influencer, seas un experto. Eso es un tabú, ¿sí? Eso es un tabú. La gente se va con las celebridades porque piensan que tienen la varita mágica o la fórmula perfecta. No, esas personas han sido tocadas por Dios por un talento que les dieron y se fueron dando todas las cosas, todas las circunstancias para que pudieran hacer, para que pudieran llegar a ser